Bienvenidos de regreso a la Central de Informaciones. Nosotros hemos estado en RPP cubriendo en los últimos días el problema de la basura en nuestro país y específicamente en la ciudad de Lima. Hay distritos que hemos visitado como Villa María del Triunfo, Comas, donde la municipalidad se demora semanas en recoger la basura. Mucha de esta basura es plástico. Un proyecto de ley buscaba limitar su uso y sobre todo el uso de plásticos que usted compra y bota a la basura. Plásticos de un solo uso, se le dice. Pero parece que hay un revés en esta campaña, o por lo menos eso es lo que piensa Oceana. Está en nuestros estudios Carmen Heck, ella es directora de políticas de Oceana, para explicarnos cuál es su preocupación. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? La Comisión de Producción va a aprobar un impuesto al uso de plásticos. Bueno, y para ellos eso es un gran logro en la lucha contra este tipo de desperdicios en nuestro país. ¿Para ustedes eso es suficiente? Para nosotros es un retroceso en el proceso que se ha venido dando. Ya tenemos un año desde que se presentó la primera iniciativa legislativa, se han sumado más de 20 con dictámenes aprobados en 3 comisiones, en la Comisión de Ambiente, en la Comisión de Producción, en la Comisión de Descentralización, donde se ha logrado un consenso con asistencia técnica del Ministerio del Ambiente para incluir en esta ley no solamente la creación de un impuesto a las bolsas plásticas, sino también una serie de medidas que buscan restringir la manufactura y uso de plásticos de un solo uso, que, como bien decías, son aquellos que usas 1 minuto, 5 minutos para trasladar tus mercaderías del supermercado al auto o para tomarte un café y se demoran cientos de años en degradarse. Pero el problema es tan grave en nuestro país porque la Comisión parece pensar que no hay evidencias de que este sea un problema contundente y por eso también están aprobando que se declare de interés nacional la realización de un estudio socioeconómico ambiental del plástico para considerar la posibilidad de una sustitución gradual. Para ellos eso es un avance, ¿no? Que se estudie. Claro, en realidad ya hay una serie de estudios realizados, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel internacional. El consenso es internacional de que tenemos un problema mundial de contaminación por plásticos. Y este problema no solamente está en los océanos, sino que también está en nuestras ciudades, ¿no? En nuestros ríos. Solamente en Lima se generan casi 900 toneladas de residuos plásticos al día. 900 toneladas. ¿Y cuánto es eso cuánto puede cargar un camión? No sé. Imagínate, o sea, es difícil de dimensionar la cantidad de plástico que estamos consumiendo a la semana, al mes, al año. Entonces, esta demora en aprobar ya soluciones concretas que reduzcan la cantidad de residuos que generamos nos puede traer impactos realmente importantes, no solamente ambientales, sino también económicos y en la salud. Pero ¿no se le ha alcanzado esta información de impacto ambiental del uso del plástico en nuestro país a la Comisión? ¿Por qué requieren más estudios? Yo creo que sí se les ha alcanzado. Han habido, como te comentaba, ya un proceso largo de debate técnico. Han habido diferentes espacios generados por las comisiones que han venido viendo esto, generados por la sociedad civil, por el mismo Ministerio del Ambiente, que también está impulsando que se tomen estas medidas porque considera que la información está ahí. Y que tenemos que tomar medidas ya. Porque yo, por ejemplo, me pongo en la cabeza de estos parlamentarios que dicen, pero si ya estamos grabándolo, ya le estamos poniendo un impuesto al uso de plásticos. No es suficiente. El impuesto solamente, para comenzar, solamente está destinado a lo que son bolsas, ¿no? Es un impuesto a aquellas bolsas que te van a entrar en el supermercado, te van a cobrar un extra. Solamente es eso. Y el costo se traslada al usuario. Al usuario. Sin embargo, el problema no son solo las bolsas. El problema son todos estos plásticos desechables que venimos utilizando de manera indiscriminada. Entonces tenemos que cambiar como consumidores este hábito. Es algo que ya se viene haciendo desde la sociedad civil, no solamente los consumidores, sino que ya vemos empresas comprometidas con tener un cambio, vemos supermercados, restaurantes que se han sumado a esta iniciativa de ir adoptando medidas para reducir su consumo de plásticos, pero se necesita una política de Estado que nos empuje a todos en el mismo camino. Vamos al argumento que utilizan generalmente en este caso, ¿no? Es responsabilidad de los usuarios todo el plástico que consumen.
Que no es cierto, ¿no? O sea, yo creo sí que los consumidores tenemos una responsabilidad que tenemos que asumir, tenemos que mejorar nuestros hábitos, pero también la industria tiene una responsabilidad en el tipo de productos que nos ofrece. Los supermercados tienen también una responsabilidad en la forma como nos presentan los productos para la venta, porque muchas veces el consumidor puede querer tener mejores hábitos y sin embargo no encontrar los productos apropiados para cubrir sus necesidades. Entonces, para esto también es importante que se tenga una ley que impulse a la industria a realizar las innovaciones tecnológicas que son necesarias. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué más se le puede pedir a la industria para reducir su consumo de plástico o qué proponía este proyecto que no está siendo considerado? Mira, lo que proponía el proyecto básicamente era una reducción gradual, progresiva, de la cantidad de plásticos y los tipos de productos que se van a poder poner en el mercado, ¿no? Entonces, tenían plazos cortos para los productos que son, digamos, más fáciles de reemplazar, como las cañitas, ¿no? En realidad, la mayoría de gente no necesitamos utilizar cañitas para bebidas, ¿no? Y se incluyen incluso excepciones para aquellas personas que ya sea por un tema médico o quizás por un tema de discapacidad que sí las necesiten. Entonces, esa era una medida de corto plazo. Y habían medidas de más largo plazo, plazos consensuados de hasta 3 años, para reducir el uso de productos como, por ejemplo, las bolsas pequeñitas que se utilizan en las farmacias, por ejemplo, cuando vas a comprar una pastilla, ya te están dando una bolsita que es totalmente innecesaria porque perfectamente podrías guardar la cajita en tu cartera. Entonces, este tipo de productos también tenemos que ir reduciendo su uso. ¿Y qué dice sobre el Tecnopor? Porque sobre eso sí hay un consenso mundial, que el Tecnopor no solamente no se degrada nunca, es, digamos, uno de los plásticos más difíciles de incorporarse a la naturaleza, por ponerlo de alguna forma, sino que también es tóxico. Y tampoco se recicla. Entonces, en realidad, es casi que un pedazo de residuo que vas a utilizar 5 minutos y se va a quedar en el ambiente por cientos de años contaminando el ambiente y que es fácilmente reemplazable por otro tipo de materiales, pero que se ha, digamos, hecho muy común su uso porque es de muy bajo costo. Te voy a pedir que me esperes un minuto, vamos a volver con la entrevista luego de esta interrupción porque el fiscal José Domingo Pérez está realizando una diligencia como parte de las investigaciones. Bien, continuamos con esta entrevista. ¿Qué pasa con el plástico en el mundo, en nuestro país? Bueno, en el mundo hay 8.300 millones de toneladas de plástico. Un camión carga 36 toneladas. Eso quiere decir que actualmente hay 230 millones de camiones llenos de plástico, digamos, si lo queremos poner en la práctica, y al día 24 camiones llenos de plástico se desechan. Es decir, los limeños y los ciudadanos del Callao utilizamos todos los días 24 camiones al día. Yo no sé si hay una municipalidad que tenga 24 camiones para recoger la basura. Digamos que esa es la magnitud del problema. ¿Cuáles eran esas otras soluciones que se estaban planteando? Habíamos mencionado que se iba a prohibir el uso del Tecnopor, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de medidas se iban a imponer a la industria para reducir el consumo de plástico? Mira, las medidas eran básicamente las restricciones a este tipo de productos como el Tecnopor, donde se estaban dando plazos bastante realistas, hasta de 3 años, para que se adecúen, además de establecer porcentajes obligatorios de material reciclado en las botellas plásticas y además medidas para que tanto los productores, los establecimientos comerciales realicen campañas de educación y se pueda poner esta información a disposición del público. Sin embargo, en este nuevo dictamen que se pretende aprobar, se está dejando todo eso de lado, medidas concretas para que haya una real reducción del plástico que desechamos todos los días, porque quieren hacer más estudios y más estudios. ¿Y más estudios qué significa en la práctica? En la práctica significa dilatar el tema. No sabemos por cuánto tiempo. Estos estudios adicionales no sabemos en qué momento van a considerar en el Congreso que son suficientes para tomar una decisión clara. ¿Quién se beneficia con las demoras? En realidad, creo que nos perjudicamos todos, más que haya un beneficiario, porque el impacto del plástico se va a seguir acumulando día tras día si no tomamos medidas. Ya
en países de la región, en países del mundo, se han tomado medidas mucho más concretas que solamente realizar estudios para conocer la problemática, que ya es de conocimiento público, que ya hay un consenso sobre las medidas que se tienen que tomar. Hemos tomado el Congreso, el Ministerio del Ambiente, las experiencias positivas de estos otros países, y es lo que se está plasmando en esta norma. ¿Y cuál es el futuro de esta norma? ¿Cuándo se va a ver este predictamen? ¿Cuándo llega al Pleno? ¿Cuándo se prevé que pueda ser aprobado? Mira, la Comisión de Producción se reúne esta tarde, así que esperamos que puedan evaluar esta nueva propuesta y desestimarla para apoyar la ley del plástico, que sí tiene medidas concretas, y de ser así, lo más probable sería que esto pueda agendarse en el pleno de este jueves y podamos cerrar la legislatura y cerrar el año con una norma adecuada que siga los estándares internacionales. ¿Y qué pasa si se aprueba como está? ¿Va al pleno el jueves? También podría ir al pleno el jueves, y lo que sucedería es que tendríamos dos propuestas a ser debatidas en el pleno. La ley de plásticos, que tiene consenso de tres comisiones, que tiene el apoyo técnico del MINAM, y esta otra propuesta donde solamente se realizarían más estudios y sin establecer un plazo definitivo no sabríamos cuándo vamos a contar realmente con medidas apropiadas para afrontar este problema. Bueno, muchísimas gracias por habernos Gracias a ti. Carmen Heck es directora de políticas de Oceana, y la verdad es que compartimos su preocupación porque el 46% de los residuos que se producen en Lima y Callao son productos plásticos. Y si bien nosotros como consumidores tenemos que dejar de utilizar recipientes hechos de tecnopor, cañitas, cubiertos de plástico que todos los días usamos, haga un recuento de todas las cosas de plástico, todos los plásticos de un solo uso que usted utiliza en su día a día. Si bien es parte de nuestra responsabilidad, también hay que producirse un cambio, se tiene que generar un cambio por parte de la industria, porque si no tenemos mayor oferta, ¿qué vamos a hacer los usuarios? ¿De dónde vamos a escoger si no tenemos nadie que nos pueda proveer una alternativa dentro de nuestros costos? Sueldo mínimo del periodo de 800 soles. No todo el mundo puede hacer grandes gastos para cuidar el planeta. Hacemos una pausa, ya volvemos.